todos sufrimos de la incertidumbre. Y es que vivimos en un entorno incierto. Y cuando hay una crisis como la del COVID o una crisis financiera, pues nos preocupa, nos inquieta y nos genera ansiedad el no saber qué tenemos que hacer para salir adelante en la recesión que se avecina o en la recesión que estamos ya viviendo. Y esto es natural, es muy humano. La diferencia entre los que sufrirán profundamente dicha recesión por esa incertidumbre y los que saldrán adelante serán que unos sabrán gestionar la incertidumbre para poder aprovechar desde su realidad los recursos que tienen para seguir moviéndose hacia adelante. Hay que tratar de separarse de aquellos que solamente se preocupan y se agobian por lo que está pasando y posicionarse en aquellos que se ocupan, como vimos en el vídeo sobre los círculos de control, influencia y preocupación, estar entre los que se ocupan y gestionan la incertidumbre, haciendo lo necesario para entender cuál es la realidad que tienes, entender e identificar cuáles son los recursos que puedes utilizar y hacer un plan de acción para moverte hacia adelante, gestionándolo de manera ágil, adaptándote en cada uno de los ciclos de esas acciones, de ese plan que diseñes, para moverte sin parar a pesar de la recesión. Y lo primero que tienes que hacer es hacer esa foto económica, que es el análisis de liquidez, para entender con qué recursos cuentas líquidos para cubrir tus gastos hasta que pase la recesión y puedas entrar otra vez en la senda de crecimiento. Y para ello tienes que hacer un análisis muy simple, que puedes hacer en una hoja, en una servilleta si quieres, pero te puedes bajar el Excel que vamos a usar ahora desde el botón naranja que hay debajo de este vídeo. En él verás que hay esta columna de ingresos esperados mensuales. Aquí tienes que reflejar el ingreso que esperas ganar mensualmente, ingresar mensualmente en los próximos meses. Piensa a 6 meses vista, ¿vale? Entonces piensa, bueno, en los próximos 6 meses más o menos cuánto voy a tener mensual de ingresos. En el caso de ser un autónomo, pues tienes que hacer una estimación. Si se te ha ido todo a cero, a mí me han cancelado las clases de máster, lo cual es raro, pero se entiende porque no se puede reunir gente en las clases de máster. Me han cancelado los talleres de empresa. Lo que no me han cancelado han sido las sesiones individuales que podemos hacer online, porque ahora el acompañamiento pues es muy útil en este tiempo de incertidumbre. Pero a todos los autónomos se nos han cancelado la mayoría de los trabajos. Pues tienes que ser sincero. Si aquí tienes muy poco ingreso, ponlo. Si no tienes ninguno, pues pones 0, simplemente. Si tienes algún tipo de rentas por alquileres, ya sea un parking, un apartamento, ponlo ahí. Digamos que hay 200 por unos parking. Y si tienes algún tipo de subsidio, ponlo ahí. Y después haz el análisis de tus gastos. Aquí hay que ser cuidadoso porque solemos tener muchos más gastos o categorías de gastos que categorías de ingresos, desafortunadamente. Pues vamos a ser aquí sinceros. Vamos a rellenarlo rápidamente con la magia de Internet. Bien, vemos en estos números, que es un caso hipotético, que pues hay unos muy buenos ingresos. Uy, subsidios y ayudas, no, porque con este nivel de ingreso no hay mucho subsidio y ayuda. Y en este caso, pues de sus ingresos se restan los gastos y tenemos que hay un superávit. Genial. Si a ti te pasa lo mismo, si tú tienes un superávit importante como este, pues tienes la oportunidad para invertirlo en ti. Posiblemente para iniciar alguna actividad que te apasione, algo que te guste, para cambiar de trabajo. O para invertirlo en algo que te pueda dar réditos, que te pueda dar un retorno que te permita trabajar menos o dejar de trabajar a futuro. Esto es un activo importante. Pero la realidad es que la mayoría tendrá un poquito de superávit o tendrá algo de déficit. Especialmente cuando estamos en recesión se suele tener déficit que después se cubren con ahorros, etc. Entonces vamos a reflejar este caso aquí. Puede pasar que tu realidad sea esta, que tus niveles de ingresos pues sean mucho menores que los gastos, gracias a los cambios que se han dado por esta recesión. En este caso tenemos 1.200 de déficit. Si a ti te sale un número deficitario, lo siguiente es analizar qué otros activos puedes liquidar o con qué otros activos líquidos cuentas. Lo primero es entender qué ahorros se tienen. Si tienes algunas cuentas de ahorro, pues eso es un activo que te servirá para cubrir ese hoyo, para cubrir ese déficit mensual que tienes. Si tienes plan de pensiones, por lo menos en España, ahora en el estado de alarma por la recesión del COVID-19, por si acaso veis este vídeo a futuro, pues se permite, si es a futuro, pues se permitía recuperar ese plan de pensiones parcialmente. Entonces, ve al banco y pregunta cuánto te pueden devolver, ve qué ahorros tienes y lo pones aquí. Mira,
tienes 5.000 de ahorro. Pues posiblemente también tengas otros activos que sean liquidables rápidamente, como, qué sé yo, pulseritas de oro, cadenas de oro, anillos que no estés utilizando. Eso es oro y tiene un buen precio ahora, de hecho. Entonces no está mal pues liquidarlo para contar con ello ahora que tienes un déficit. Digamos que tienes algo, por ejemplo, un segundo coche que no utilices, pero que lo tengas porque efectivamente pues te sientes cercano a él porque era de tu juventud. Es un momento para venderlo si te dan algo por él. Y otros, aquí yo reflejaría, si tú tienes algún familiar que te haya dicho, oye, yo te puedo ayudar, cuenta con 2.000 euros en el caso que realmente lo necesites, pues ponlo aquí. Y si dividimos ese total de recursos liquidables entre el déficit, pues nos da el total de meses que podemos cubrir, en los que podemos cubrir ese déficit con esos otros activos que tenemos. Eso significa que tenemos un total de meses, en este caso 6 meses, para movernos, movilizarnos hacia adelante y crear nuevas fuentes de ingresos para cubrir este déficit y seguir en esa ruta de crecimiento. Entonces, hazte el análisis de liquidez para entender cuánto ingresas, cuánto gastas y tomar decisiones. Y sea cual sea tu situación, en superávit o en déficit, tienes que gestionar la incertidumbre y aprovecharte de los recursos que tienes. Por eso en el siguiente vídeo vamos a hacer un análisis de todos esos recursos, de ese portafolio de recursos que tienes, que después los vamos a tomar en cuenta para hacer el diseño del plan de acción para que realmente aproveches la recesión para seguir creciendo.